al Colegio de Empresarios. Esta es nuestra sesión de micro, pequeña y mediana empresa. Estamos en la sesión número 7 y hoy vamos a entrar de lleno a cómo formar una empresa, las bases mínimas necesarias, y vamos a comenzar diferenciando entre empresario y emprendedor. Los emprendedores no necesariamente son empresarios, pero todos los empresarios son emprendedores. La diferencia es un poco semántica. Si yo decido que quiero participar en un maratón y me pongo a entrenar, esa es mi empresa, eso es lo que voy a emprender. Y si hago el maratón, corro y lo termino, bueno, pues me convertí en un emprendedor. Decidí una idea y la llevé a cabo. Ese es el principal punto, tener una idea, un sueño, como dice Stephen Covey, y ese sueño volverlo realidad para que deje de ser un sueño, haya sido una visión. Esa es la diferencia técnica entre un sueño y una visión. El sueño, pues es solo eso. Nos imaginamos que pasara algo o que deseamos que pase algo, pero no hacemos nada para conseguirlo. En la visión, al contrario, trabajamos para conseguir nuestro sueño. Entonces, el emprendedor lleva a la realidad su sueño, el empresario también. La gran diferencia está entre uno y otro, que el empresario, su sueño, su visión, tiene que ver con negocios, con empresas, con crear su propia independencia económica. El emprendedor no necesariamente solo quiere hacer algo y lo consigue hacer, ¿sí? Y puede ser algo muy simple. Puede decidir estudiar un idioma, tocar un instrumento, hacer un deporte, hacer algo que los demás no hacen fácilmente y lo consigue. Los deportistas, por ejemplo, músicos, artistas. Igual en el aspecto técnico, yo puedo tener una visión de hacer algo y conseguirlo, ¿sí? Eso me convierte en un emprendedor. El emprendedor, al igual que el empresario, no se conforma con una sola cosa. Una vez que alcanza un reto, viene un reto siguiente. Entonces vamos a ver el día de hoy la diferencia entre emprendedor y empresario y los elementos mínimos necesarios para crear una micro, pequeña o mediana empresa. Son exactamente los mismos que se necesitan para crear una gran empresa. Vamos a analizarlos. La definición de empresa, sin importar su tamaño, ni su lugar, ni su origen, es igual en cualquier parte del mundo. Es una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de factores, capital y trabajo, persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios. Dice aquí una unidad económica de producción, también puede ser una unidad económica de servicio o también puede ser una unidad económica de reventa si hablamos del comercio. Pero lo importante que distingue una empresa es la generación de riqueza económica. Se pone una empresa o un negocio con el propósito claro y definido de obtener una ganancia económica. Cuando hablamos de empresa, negocio, vamos a diferenciarlo. Una pyme puede ser un negocio, una empresa puede ser un negocio, o mejor dicho, es un negocio en sí, pero tiene otra característica. Ya lo habíamos comentado antes, en la empresa tengo yo activos, tengo yo oficinas, tengo empleados. En el negocio puedo moverme única y exclusivamente por mi cuenta. Un profesor, por ejemplo, pues que vive de eso, pues el ser docente sería su negocio. Unos dirían, bueno, pues está ejerciendo su profesión, pues sí, ¿verdad? Pero si eso le produce un beneficio económico, pues es su negocio. Una maestra de inglés, un carpintero que trabaja por su cuenta y aunque tenga un par de empleados, pues es un negocio. La empresa tiene una estructura formal, ¿sí? El negocio no la tiene. Esa es la gran diferencia. ¿En qué consiste la estructura formal? Tiene políticas, tiene reglamentos, tiene procedimientos claros y definidos, horas de entrada, horas de salida. El negocio no necesariamente, es un poco más informal, aunque también puede tener sus reglamentos, sus horarios de entrada y salida, no necesariamente tiene procedimientos y sobre todo, o los tiene pero no los tiene por escrito. Las medianas empresas
presentan los mismos problemas que las pequeñas empresas, pero a niveles más complicados. Entre mayor sea la empresa, pues se multiplican los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos coordinar las áreas funcionales de la misma, ¿sí? Eso lo veremos más adelante, ya casi al final de las sesiones. Hablaremos un poquito de la estructura organizacional de una empresa. Entonces, entre mayor sea la empresa, más complicada se vuelve su dirección, porque tenemos muchos factores que van a impactar, factores internos, que van a impactar en el buen desarrollo de la empresa, ¿sí? En el caso de las ventajas de una empresa mediana, pues estas son de mejor calidad administrativa, pero también sus desventajas lo son. También son de tipo económicas, como altos costos de operación, falta de reinvención en el equipo y maquinaria o la actualización del mismo, no obtiene ganancias extraordinarias por sus altos costos, no puede pagar altos salarios, por lo tanto no cuenta con el personal especializado, no cuentan con controles de calidad óptimos. Esto pasa en las pymes y eso les ayuda, o les impide, mejor dicho, crecer rápidamente, crecer sólidamente. Uno de los problemas que tienen las pymes son principalmente de gestión, de management, de administración, no técnicos, porque normalmente conocen, ¿verdad?, técnicamente lo que están haciendo. De hecho, a la hora de poner un negocio, nosotros primero pensamos en qué vamos a vender o qué quiero vender yo. Cuando me preguntan cuál es el negocio que más me conviene, mi respuesta es siempre la misma: el negocio que te gusta. Si no te gusta el negocio, ¿sí?, y estás buscando poner un negocio o una empresa por el simple placer de obtener una ganancia económica, vas a competir con las personas que el trabajar en ese negocio es un placer, y entonces van a hacer cosas que las personas que solamente buscan el beneficio económico no van a hacer. ¿Como cuáles? Trabajar domingos, trabajar en vacaciones, poner más tiempo de trabajo en el mismo, más horas, ¿verdad? Dedicarse más, buscar más, indagar. Si lo estoy haciendo solo por la única motivación de ganar dinero, pues voy a competir con esas personas que lo hacen además por gusto. Entonces vamos en desventaja. Además, cuando hacemos algo con gusto se nota, las demás personas inmediatamente lo perciben. Entonces es muy importante que si pensamos un día en poner un negocio, sea algo que nos gusta. También se dice, pues, y que lo conozcas. Esto también es muy importante, que conozcas el negocio, pero yo siempre les digo, si les gusta, lo van a conocer, van a preocuparse por entender más, por saber más, por ver cómo está el medio. Si no les gusta, esto se les va a hacer muy, muy difícil y van a encontrar grandes obstáculos. Entonces, tenemos diferencias también en el tipo económico. El tamaño mismo de las empresas les impide pagar sueldos más altos, les impide contratar a un personal más capacitado, mejor especializado, con más experiencia, pero no del todo, esto no es del todo malo. Yo a muchas pymes les he recomendado: contrata jóvenes recién egresados y fórmalos. Y para los estudiantes, yo les digo, no está mal trabajar en una pyme porque hay todo por hacer. En cambio, en una gran empresa ya las estructuras están tan sólidas, tan bien hechas, que encontrar un punto de mejora es más complicado. Siempre se puede mejorar, eso es definitivo. Pero una empresa que tiene ya una estructura muy hecha, que está muy grande, donde están muy claramente definidos las funciones, entonces pues costará un poquito más trabajo de hacer algo. Y lo que sucede con un muchacho que recién se gradúa, comienza a trabajar en lo que estudió, pues se va a encontrar con que muchas cosas ya están hechas, o dice, oye, y si lo hacemos así, ya se intentó, no funcionó, y va a encontrar muchas barreras. En cambio, en una pyme, donde hay todo por hacer, se puede innovar, se puede mejorar, y esto les desarrolla sus habilidades técnicas. Desventajas: no todo es bueno y no todo es malo. Desventajas: bueno, en un currículum impresiona mucho más el haber trabajado en una gran empresa, en una empresa internacional, en una empresa conocida, que trabajar en una pyme, porque no tienen el nombre, no tienen el branding, el posicionamiento que tienen las grandes empresas.
Entonces, ¿cómo suplimos esta desventaja? Con conocimiento. Sabemos resolver problemas que se presentan diariamente, podemos innovar, podemos mejorar procesos, y entonces es decisión de cada uno de ustedes lo que pueden hacer. En una pyme es más fácil crecer, llegará a un punto donde ya no pueden crecer más porque están exactamente en el organigrama, están exactamente abajo del dueño, pero siempre se pueden hacer muchas cosas. Ya platicaremos de esto más adelante. Todo lo anterior derivado de su problema de altos costos debido a su tamaño. ¿Por qué tienen más altos costos para una misma operación una pyme que una empresa grande? Es muy sencillo. Una pyme no cuenta con el recurso económico suficiente, ¿verdad? Entonces, sus producciones son en bajos volúmenes. Cuando contratan, cuando compran materia prima, lo que va a suceder entonces es que por volumen no pueden obtener los descuentos que obtienen las grandes empresas. Y entonces de esta manera sus costos de operación llegan a ser para un mismo tipo de producción más altos, ligeramente más altos, tampoco es importante. Luego viene el alcance de la distribución. Si no tienen los medios para hacer una publicidad, si no tienen una fuerza de ventas capacitada, entrenada, grande, pues estarán sujetos a las capacidades de su equipo de ventas. Y si este equipo de ventas no es especializado, no es organizado, no es ordenado, pues entonces podemos ver rápidamente que esto va a afectar el buen desarrollo de la empresa. Las pymes que se dedican a actividades exportadoras padecen los mismos problemas que las dedicadas a actividades locales, pero con exigencias adicionales. Tienen que cubrir requisitos, ¿verdad? A nivel global. Muchas pymes que exportan empiezan exportando a un solo país y cuando quieren crecer, quieren expandirse, quieren tocar otros países, porque ya tienen la experiencia de uno, pues se encuentran con que hay una nueva cultura empresarial, una nueva forma de hacer las cosas, tiempos, limitaciones, papeleo, que no es exactamente el mismo con el país con el que estaban originalmente trabajando y tienen que volver a aprender. Y entonces se vuelve esto un ciclo virtuoso de aprendizaje, porque si no aprendemos, pues nos quedamos. El hecho de que estas empresas exporten no cambia su entorno general, solo cambia su entorno en los procesos productivos que ya exigen ciertas normas para la exportación de mercancías como es calidad, conocimiento de culturas diferentes, idioma, comportamiento empresarial, tiempos. Por ejemplo, trabajar con japoneses en el principio se hace muy complicado. Ellos lo resuelven, la mayor parte de la toma de decisiones las resuelven por comités. Es un grupo de personas quien decide y esto les lleva tiempo. Entonces pasa mucho tiempo antes de que puedan decidir algo, ¿sí? Pero una vez que lo deciden, entonces el tiempo se vuelve crucial porque hay que cumplir fielmente los tiempos que nosotros mismos propusimos. Y si no lo hacemos, tendremos problemas. Con los americanos, nuestros vecinos del norte, es mucho más fácil trabajar, son más prácticos, ¿sí? Le dan una vista a vuelo de pájaro, hacen sus análisis financieros y si dicen va, va. Pero siempre están pendientes, siempre están encima y siempre están aportando ideas que nos pueden hacer mejorar. Son culturas diferentes. Con los alemanes, por ejemplo, son muy precisos, son muy estructurados, no permiten errores, no les gustan los errores, no les gustan sobre todo los retrasos, son muy ordenados en todo lo que hacen. Si uno se compromete a hablar un determinado día, tenemos que decir a qué hora, y a esa hora nos están esperando, y si a esa hora no hemos llamado, genera para ellos una gran desconfianza. Las idiosincrasias de cada país son diferentes, incluso entre los mismos países latinos. Nosotros los mexicanos tendemos a ser muy amables, muy melosos, muy corteses, y saludamos, y cómo está la familia, y esto. Pero conforme nos vamos yendo hacia el sur, el trato es menos cortés, es profesional, es serio, y no se piden las cosas por favor, simplemente se llaman y se piden y se tienen que hacer, y uno se queda con la sensación de que, hombre, qué tipo tan grosero, ni siquiera los buenos días, ¿no? Porque a veces así sucede. Y la razón de ser es que hacia el sur del país, sobre todo del continente, sobre todo Chile y Argentina, están muy hechos al estilo europeo, que así es. Ustedes van a un restaurante en Europa
y las personas llegan, toman su orden, le sirven, ¿sí? Pero no hay una sonrisa, no hay un buenos días, no hay un saludo, no hay la comunicación que tenemos nosotros los mexicanos. Inmediatamente resentimos el cambio, ¿sí? Son estructuras culturales muy diferentes a las nuestras. Cuando nosotros exportamos, tenemos que conocer esa cultura, tenemos que ser multiculturales y en lugar de enojarnos, molestarnos o peor aún ofendernos, pues lo que tenemos que hacer es aprender. Estaba viendo precisamente anoche un programa que estaba hablando sobre los códigos. Nosotros saludamos así, y ese es un saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Grecia es una soberana grosería, la grosería más fuerte que tenemos en México. Hacer así a alguien es una grosería. Para nosotros no lo es. Estuvieron invadiendo Irak en los Estados Unidos y la señal de alto internacional es esta, según nosotros. Pero resulta que esto en Irán significa bienvenido. Y entonces en los puestos de guardia, donde estaba el ejército americano y pasaban en sus vehículos, cuando veían la señal que les decían alto, pues los señores asentían con la cabeza y pasaban el puesto, pasaban el resguardo, con la consiguiente acción pues, del ejército, ¿no? Estaban en épocas de guerra y tenían que disparar al auto. Hasta poco después se enteraron que esta señal no era suficiente, que esta señal para los iraníes significaba bienvenido. Entonces decían, pues sí, y si le hacían más, pues el otro pasaba y no sabía que le podría causar la muerte, ¿no? Entonces, el desconocimiento de algunas señales, pues es importante cuando nosotros exportamos. Y esto lo tiene que saber tanto empresas pequeñas como empresas grandes. Aquí en Occidente, cuando estamos de luto, nos vestimos de negro. En Oriente, concretamente en Japón, se visten de blanco. En países como Ucrania, no podemos entregar una docena de rosas o de flores. Las flores se entregan en nones, no en pares. Incluso es de mala suerte entregarlo en pares, porque por supersticiones que tiene cada país, hábitos, costumbres, países donde se come con la mano, en la India, por ejemplo, en Arabia, y hay que adaptarnos a ellos. Están occidentalizados, sí usan cubiertos en los hoteles, pero igual puede suceder que nos invitan a una comida típica y tendremos que usar las manos. En el Oriente, donde en una casa típica oriental, también puede o no estar occidentalizada. Los baños, por ejemplo, es simplemente un agujero en el piso, un lugar para posar los pies y se hace sentado, pero no como lo hacemos nosotros, sino encuclillado, mejor dicho. Entonces, para nosotros nos puede caer muy extraño una situación así. Los hoteles en América tienden a ser muy amplios, los hoteles en Europa tienden a ser muy pequeños y en algunos casos el baño es compartido. Entonces, pues nos genera incomodidad, no estamos acostumbrados. Si queremos ser internacionales, tenemos que quitarnos esas trabas que tenemos muy enraizadas, somos muy nacionalistas, salimos del país y al segundo día ya estamos extrañando el picante, las salsas, nuestros sabores, y eso nos impide, ¿verdad?, poder disfrutar de nuevos sabores, nuevos alimentos, una nueva sensación, o extrañamos la tortilla, ¿no? Y entonces, porque no estamos acostumbrados a comer con pan, hay que quitarnos todas estas cosas para poder ser internacionales, para poder salir, ¿sí? Las pymes no se liberan de esto. Un emprendedor, en términos simples, es aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y determinación un negocio o una empresa. Su visión es generar riqueza. Nadie pone un negocio para perder, siempre lo he dicho yo. Y luego me dicen por ahí algunos con tendencias de izquierda, pero es que el bienestar social y el beneficio y los precios, y si se puede vender más bajo, bueno, yo puedo tener esa idea y empezar con un precio bajo. Si ustedes ya vieron estrategia de precios, se van a dar cuenta que empezar para mí con un precio bajo en un mercado altamente competitivo, de momento es beneficioso hasta que la competencia reacciona y me ataca.
Entonces, tenemos que seguir las reglas del mercado. No todos piensan igual y son reglas de competencia. La gente tiene una percepción de la calidad y del precio. Si conciben que la calidad es inferior al precio que pretendemos cobrar, pues no nos van a comprar. Si percibe que la calidad es mayor, pues nos va a comprar. Pero si es demasiado mayor que el precio, pues puede generar suspicacia, puede generar sospechas, pero inmediatamente va a generar una respuesta violenta y directa de la competencia. Debemos de saber competir. Entonces, una empresa está para hacer negocio, para crecer, para generar mucha riqueza, ¿sí? No son beneficencias, no están becados los empleados y van a sudar hasta el último centavo que paguen. El día de ayer alguien me comentaba, fíjate que voy a cambiar de trabajo, y le pregunté yo, ¿y por qué? Me decía, no estoy de acuerdo con las políticas de la empresa. Bueno, pero pues esas políticas se las dieron a conocer cuando entraste. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Oye, no es justo que a veces te quedas una hora más tarde, no te pagan ese tiempo extra y además, si llegas 10 minutos tarde, te los descuentan. Le dije, bueno, otras empresas simplemente no te dejan entrar, ¿sí? Pues llega temprano. Ah, sí, pero si te vas a tu hora, te ven mal. Eso sucede en todas las empresas en México. Tenemos una mala concepción de cómo trabajar y pensamos que estar más tiempo en la oficina es más productivo y es mejor para nosotros. No en todos lados es así, también es parte de la cultura de la organización. Puede suceder, como me sucedió a mí, que estaba acostumbrado a quedarme más tiempo después de las horas de trabajo porque se veía bien, según yo, y me llamaron la atención, me preguntaron si tenía yo problemas con mi trabajo, con lo que se me daba, si me estaban dando trabajo de más, o si no era competente para hacer mi trabajo en el tiempo que tenía la empresa destinada. Obviamente esta era una empresa americana, no era una empresa mexicana. Y la instrucción era que una media hora después de la hora de salida se apagaban las luces, estuviera quien estuviera, porque estaban acostumbrados a trabajar así, ¿sí? Nosotros como mexicanos, que somos muy melosos, muy cariñosos, pues dedicamos casi media hora de nuestra mañana a los saludos y cómo están, y andamos paseando por la oficina con la taza de café y comentamos el juego del fútbol del día anterior y las chicas las novelas. No es discriminación, quiero aclarar, no es misoginia, más o menos eso es lo que sucede en términos generales. Pero siempre hay un tema de conversación y siempre nos ocupa una parte importante de nuestro tiempo laboral. En otras culturas, en otras empresas, no es así e incluso está mal visto. En términos más elaborados, un emprendedor es aquella persona que cumple con el siguiente proceso. Primero, está atento a la aparición de oportunidades. Pero para estar atento a la aparición de oportunidades, tenemos que estar listos para poder aprovechar esas oportunidades. Si yo no me preparo, no me capacito, no tengo las herramientas, no tengo los elementos necesarios para aprovechar una oportunidad, la oportunidad va a pasar frente a mí, no voy a poder hacer nada. Hace poco me pasó que tenía yo que dar una conferencia en inglés en un tema que era nuevo para mí. Y yo no conocía las palabras técnicas de ese procedimiento para decirlas en inglés. Cuando hago mi presentación ante el director de la empresa y comenzamos a hablar, escogía yo las palabras mal. Y me dijo, mire ingeniero, usted no habla inglés. Y discúlpeme, el problema es que no conozco el lenguaje técnico de estos procesos. Présteme usted un manual y con todo gusto. El señor tuvo confianza en mí, me dio el manual, me di cuenta de los errores que estábamos cometiendo y se corrigió el problema. No es que yo no hablara inglés, no conocía el lenguaje técnico y estaba usando mal las palabras, decía unas cosas por otras técnicamente. Alguna vez mandamos a hacer una traducción del francés al español a una persona y la palabra béton en francés significa cemento. Cemento técnicamente, coloquialmente es pegamento. Y entonces veíamos que decía, y el pegamento, y pues, ¿cuál pegamento, no? A ver, préstame el original en francés. Esto fue hace muchos años. No había Google Traductor, que tampoco sirve de gran cosa, ayuda, pero no soluciona todo.
Y y cuando yo reviso, me doy cuenta que la palabra pegamento correspondía a betón, que es cemento. Otra palabra, masón, mampostería, decimos en español, ¿sí? Masón es tabique o es albañil en francés, y entonces veíamos que el tabique o que el albañil, no entendíamos nada. Conclusión, teníamos que hacer una lista del lenguaje técnico para las personas que hacían la traducción o para la persona que hacía la traducción y se resolvió el problema, ¿sí? Imagínense si a veces en nuestro idioma tenemos dificultades para entendernos, en otro idioma se vuelve todavía más complicado. Entonces, en primer lugar, el emprendedor vive pendiente de la aparición de oportunidades de negocios y para ello constantemente está analizando el mercado, está revisando. Ayer iba yo a la casa de ustedes y venía yo pensando en estadísticas o en números de México. México es el país que tiene más estrés laboral del mundo. 7 de cada 10 empleados lo padecen. Pero en América Latina no tenemos el primer lugar en productividad, pero sí tenemos el primer lugar en horas de trabajo. Yo más bien corregiría que no son horas de trabajo, sino horas en el trabajo. Es decir, somos el país de América Latina que más horas pasamos en el trabajo, el número 1, pero no somos el que tiene la mayor productividad por hora. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo tenemos un alto estrés laboral, el más alto del mundo, uno de nuestros problemas. Por otra parte, también tenemos el primer lugar en obesidad, ¿sí? Tenemos el primer lugar en pornografía infantil y el segundo en turismo sexual infantil en México, cosa que no nos debe de agradar. Hacemos las cosas mal. Las pymes, que no son ajenas a nuestro entorno cultural, pues también hacen muchas cosas mal. Entonces venía yo pensando en esos datos estadísticos de productividad, de estrés laboral. En México hay una gran cantidad de información acerca del estrés laboral, pero ninguna empresa hace nada, no les preocupa, ¿sí? Y muchas de las enfermedades que produce el estrés se van ustedes a reír: insomnio, dolor de cabeza, tics, migrañas, úlceras, gastritis nerviosas, enfermedades digestivas del colon, de los intestinos, en fin, puede llegar hasta cáncer. Sí, el estrés laboral puede llevarnos hasta ese lugar. Entonces revisaba yo, o pensaba yo mentalmente, iba yo mentalmente revisando esto, precisamente por la clase que daría yo el día de hoy, entre el emprendedor y el empresario. Estamos tan preocupados por hacer dinero que nos olvidamos de la calidad de vida. Y cuando tenemos el dinero, lo utilizamos para cuidar nuestra salud. Luego entonces, yo pienso, si no tuviera dinero tendría salud y no tengo que cuidar mi salud. Pero si me preocupo por tener dinero, me voy a afectar mi salud y después ese dinero me va a servir para cuidar mi salud y no para mejorar mi calidad de vida. La única gran diferencia es que en vez de ir al seguro social, ¿verdad? Pues voy a acudir a un hospital de lujo donde me voy a ver muy chic, ¿verdad? Me van a atender muy bien y la pregunta es, ¿con qué propósito? No ese es el propósito de una empresa, no es enfermarnos, no es dañar nuestra salud, no es dañar nuestra calidad de vida, es mejorar la calidad de vida. Y para eso debemos de trabajar, debemos de empeñarnos. Un emprendedor, ¿sí?, reúne recursos tecnológicos, materiales, humanos y sobre todo financieros. En cuanto detecta una buena oportunidad, un emprendedor reúne rápidamente los recursos necesarios para poderlos aprovechar. Hoy, justamente antes de grabar, recibí un mensaje para volver a visitar a un cliente que desde el año pasado habíamos visitado, le habíamos hecho una propuesta y en el año pasado, a fines del año pasado, no pegó. Y hoy le hablan a una persona con la misma con la que estuve trabajando el año pasado, dice, ¿qué crees? Parece que ya el proyecto va para adelante, acompáñame porque yo soy el especialista. Esta persona
atrapó la oportunidad, sabía que contaba conmigo e inmediatamente, en este caso yo soy un recurso humano, reunió sus recursos y tenemos la cita el próximo martes. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, yo voy preparado para hacer ese trabajo, esa presentación nuevamente. Lo que solicité fue, envíame la información para que los dos hablemos el mismo idioma. Claro que sí, adelante, pum, ya está. ¿Qué sucedió? Se presentó la oportunidad, reunimos los recursos para poder hacer frente a esa oportunidad y vamos, en el punto 3, a poner en marcha un negocio. En este caso se trata de una consultoría, una gran empresa, una empresa muy importante. Una vez reunidos los recursos, pues hágale, como dirían nuestros amigos de Nike, just do it. Nuestra función como emprendedores, como empresarios, como ejecutivos, es hacer que las cosas sucedan. Ya detecté la oportunidad, ya capté los recursos, pagamos un plan y a darle, ¿sí? En Twitter siempre que me saludan en las mañanas, buenos días, yo usualmente contesto a darle. ¿Cómo estás? Dándole. Estamos trabajando, tenemos horarios precisos para trabajar. ¿Qué características reúnen a los emprendedores? Energía y entusiasmo. Si no hay salud, no hay energía. Punto. Está todo dicho. El entusiasmo. Siempre que hablan de características de un emprendedor, mencionan que la inteligencia, la habilidad, la capacidad técnica, el olfato para los negocios, el sentido común, pero se les olvida el entusiasmo. Tenemos que levantarnos todos los días con el mayor entusiasmo posible para darle, como digo yo, ¿sí? Yo también cuando doy los buenos días decimos vamos a darle con alegría y alborozo, o alegría y entusiasmo, vamos contentos a dar, ¿sí? Los emprendedores son personas llenas de energía, hacen muchas cosas ordenadamente, ¿verdad? Mucho más que lo que hacen la mayoría. A mí siempre me preguntan, oye, ¿y cómo es que haces todo esto? ¿Y cómo es que hiciste tus blogs? ¿Y cómo es que hiciste esto? ¿Y cómo es que tus grabaciones? En fin, nos organizamos, nos sobra la energía, queremos estar activos, queremos estar en el campo de juego, en el terreno de juego. Muchos de mis compañeros de la universidad, incluso del bachillerato, pues ya están jubilados. Y les digo, ¿y qué haces? Pues nada. Y en la mañana cuando te levantas, pues leo el periódico, veo un poco la televisión, escucho música. ¿Y no tienes algún pasatiempo, algún hobby? No. Bueno, yo no me veo así, ¿verdad? Los señores trabajaron, como dicen ellos, yo ya trabajé toda mi vida y ahora me toca descansar. Pues pues qué padre que descansen, pero hay que hacer algo creativo, hay que hacer algo positivo de nuestras vidas, no nada más estar sentados en un sillón leyendo el periódico, eso creo yo, eso es mi opinión. Tienen suficiente energía los emprendedores y el entusiasmo para cumplir con las diversas actividades, funciones y tareas que conlleva ser un emprendedor. Cuando nosotros ponemos un negocio o una empresa, trabajamos más que cuando realmente trabajábamos para alguien. Estamos más preocupados por cosas que antes no nos preocupaban. Tenemos que saber administrar nuestro sueldo, nuestros honorarios, tenemos que saber ahorrar para las vacas flacas, porque no siempre se dan las cosas, y si tenemos empleados, la gran preocupación es no tengo para pagar la quincena y ver de dónde, ¿sí? Nos pasan más o menos los mismos problemas que a las grandes empresas, pero las grandes empresas tienen un fondo que les permite actuar en emergencia. Las pymes usualmente no lo tienen. Viven atentos a las oportunidades, están buscando indicadores, información. Me acordaba yo de una empresa en la que trabajé que vendían productos químicos para la construcción. Ya en los años en los que yo trabajé, hace ya más de 10 años, había un boom de la vivienda y desarrollaron productos para la vivienda. En estos últimos meses, las dos empresas más grandes generadoras de vivienda tienen serios problemas económicos y ayer la más grande cayó en la bolsa y cayó feo. Entonces venía pensando también en esa empresa. Cuando voy manejando, voy repasando, voy mentalmente ordenando mis pensamientos, mis ideas, preparando lo que voy a hacer para el día siguiente.
Y entonces pensaba en esa empresa y digo, ¿y si no previeron esto y su 80-20 está dedicado a la vivienda y en este momento hay una sobreoferta de vivienda y hay poca demanda, hay poco capital para adquirirla? Pues, ¿qué sucede con las empresas constructoras de vivienda que no están recuperando su inversión? ¿A quién van a apretar? Al proveedor. Y me acordaba de esta empresa que su 80-20 estaba dedicado a la vivienda. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué previeron? Imagínate que el 80% de tus productos va dedicado a la vivienda y la vivienda hoy se paró. Y no hay grandes proyectos de infraestructura porque también los podían atender. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿En qué se están ocupando? No porque me interese la empresa, ya me salí, ya soy independiente, sino porque me interesa poner mi mente en ejercicio para resolver posibles problemas. Los emprendedores tienen capacidad para detectar oportunidades, porque lo hacen un hábito. Si yo a ustedes les digo, les voy a regalar 10 millones de pesos, ¿qué harían? Pues no faltará el vago que diga, no, ya me voy de viaje, ¿no? O como decía un buen amigo mío, mujeres, vino, juego y lo demás lo desperdicio, ¿sí? Muchos dirán, lo meto al banco en lo que pienso qué hacer. Bueno, imagínense que a Azcárraga Gallán le dicen, oye, ¿y qué harías con 10 millones de pesos que yo te puedo donar? O pregúntenle a Carlos Slim o a Lorenzo Cervici. Inmediatamente tendrán la respuesta. Inmediatamente dirán, nada más 10 millones, porque fíjate que estoy necesitando 15 para hacer esto, o necesito tanto más, pero ya traen el proyecto, ya están en mente, ya traen en la mente lo que quieren hacer y se vuelve un hábito. Nosotros no tenemos ese hábito. ¿Por qué? Porque no nacimos en los grandes corporativos o en las familias que tienen los grandes corporativos y no estamos, ¿cómo se dice?, sensibilizados a la idea de estar pensando en generar oportunidades, en este caso de negocios. Les recomendé, creo la vez anterior, una película, Nosotros los Nobles, una película mexicana muy bien hecha, divertida, breve, y hay un personaje que siempre está pensando en hacer negocios. No le apega una, pero generalmente está generando ideas, algunas pésimas, otras peores, pero está constantemente generando ideas. ¿Qué pasa al final? Es uno de los personajes. Vean la película y luego la platicamos y me dicen ustedes qué pasó al final. Hay que estar constantemente generando ideas, poner la mente a trabajar. La tolerancia al riesgo, ¿sí? Había hace muchos años un comercial de una bebida donde el protagonista del comercial era un actor mexicano que había vivido en los Estados Unidos o que vivió en los Estados Unidos, Anthony Quinn, y decía, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Hay que tener tolerancia al riesgo. Arriesgarnos conlleva a recibir una recompensa o un fracaso. Entre mayor sea el riesgo, mayor es la recompensa o mayor el fracaso. Entonces debemos aprender a tomar riesgos y vivir, ¿verdad?, con nuestra decisión. Si nos equivocamos, aprendamos de ella. Si acertamos, aprendamos de ella. La capacidad para innovar. Una cosa es copiar, otra cosa es mejorar lo copiado, pero algo muy distinto es innovar, ¿sí? No es inventar. Vamos a ver la diferencia. Cuando yo copio, tomo algo y lo hago exactamente igual. Cuando yo lo mejoro o lo innovo, cuando lo mejoro, pues cambio algunas calidades del producto. Pero cuando lo innovo, hago lo mismo de otra manera. A lo mejor más pequeño, a lo mejor más práctico, más sensible, que tenga mayor alcance para trabajar, que sea más económico, que sea más ligero. Eso se llama innovar, ¿sí? Mejorar es el proceso intermedio entre copiar e innovar. Algunos dicen, innovar es mejorar. No necesariamente. Yo puedo mejorar el producto con materiales
más modernos, más ligeros, menos pesados, pero realmente no estoy haciendo una innovación, estoy mejorando. La innovación podría ser que el producto fuera más pequeño, que el producto lo pudiera yo traer pegado en mi bolsa y con mi voz dirigirlo, o sacar un producto nuevo y entonces sí ya estoy inventando. Entonces tenemos que tener la capacidad de innovar. Un emprendedor trabaja mucho, el empresario piensa y elabora mucho. El emprendedor hace las cosas él mismo o las controla personalmente. El empresario delega y controla los resultados, mira que el plan se cumpla. El emprendedor es muy bueno solucionando problemas. El empresario es muy bueno definiendo estrategias y objetivos que se van a anticipar a los problemas. El emprendedor controla que su gente esté todo el día trabajando. El empresario mide los resultados del trabajo de su gente. Aquí dirán, bueno, a ver, ¿cómo que su gente, el emprendedor? Bueno, puede ser un equipo de fútbol, ¿sí? No necesariamente un negocio, algo que nos deje dinero. Bueno, me van a decir, el equipo de fútbol también deja dinero, ¿verdad? Un club deportivo. El emprendedor hace muchas cosas, el empresario genera mucho valor. Lo que hace, produce valor. El emprendedor se rodea de gente trabajadora y sumisa, no tiene tiempo para discutir. El empresario se rodea de gente capaz, que pueda tomar decisiones. El emprendedor controla el funcionamiento de la rueda operativa de la empresa, mientras que el empresario está mirando a la empresa, los cambios del mercado, la evolución del entorno. El emprendedor premia el esfuerzo, el empresario premia los resultados. El emprendedor conoce las máquinas de su empresa, el empresario conoce los números de su empresa. El emprendedor es imprescindible. El empresario es imprescindible para hacer crecer la empresa, mientras que el emprendedor para crearla. ¿Qué oportunidades y amenazas hay para iniciar una empresa? Primero, conocer los cambios macro, la tecnología, la legislación, la política, la cultura, la sociedad, ¿verdad? También puede seguir este mismo proceso con otros cambios macro como la competencia, la comunicación, responsabilidad social, los medios, las redes sociales, la demografía. Hay que hacer investigación, hay que salir al campo, hay que buscar en internet, hay que hablar con otros empresarios, hay que ver cómo está la industria en la que queremos participar. En cuanto a los costos de investigación, se pueden reducir al mínimo si se sabe qué investigar y en dónde hacerlo. Hacer mercadotecnia, marketing, ¿sí? Que es buscar la manera de satisfacer las necesidades del cliente. Nosotros no debemos de vender ni de ofrecer productos, debemos de vender y ofrecer beneficios. El producto es solamente la herramienta que me va a ayudar a obtener esos beneficios. Mire al interior de su negocio, así como hay cambios macro que acontecen alrededor del planeta y que dictan los cambios de los nuevos sistemas globales, también existen los cambios micro o a escala reducida, pero no por ello menos trascendentes. Debemos de conocer las tripas, como digo yo, de la empresa, saber qué puedo y qué no puedo hacer. Diríamos en un análisis DOFA nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Algunas veces el problema no está afuera, está dentro. Algunas veces la competencia no hace daño, nos hacemos daño dentro de la empresa. Hay que ir a los eventos relevantes, conferencias, desayunos, pláticas, exposiciones, ferias, si no necesariamente como participante, simple y sencillamente como visitante, ver por dónde se está moviendo el mercado. Diría un amigo del norte, ver de qué lado masca la iguana, ¿sabes? Y busque el apoyo de la academia. ¿A qué se refiere esto del apoyo de la academia? Bueno, terminamos una carrera y pensamos, ya está. Pues no, no basta. Hay que seguir preparándose, las cosas cambian. En administración, las cosas cambian quizá lentamente. Hay nuevas metodologías, hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestionarlas, nuevas formas de controlarlas. La tecnología ha avanzado mucho en eso. Está bien, pero en el mercado cambia constantemente.
La tecnología ha hecho que el mercado se mueva a un ritmo que hoy parece desesperante. A veces no lo podemos alcanzar. Sale un equipo y mañana sale otro, y mañana sale otro mejor. Y hablo de cualquier cosa, de lo que ustedes se imaginen. Hay productos que poco cambian, o mejor dicho, metodologías que poco cambian, pero el hecho de tener internet, el hecho de tener este tipo de tecnología, ha evolucionado a hacer muchas cosas mucho más rápido, muchísimo más rápido. A principios del siglo pasado, los hermanos Wright apenas volaban 30 metros, un poco más allá de medio siglo, sí, a la mitad del siglo, ¿verdad? Ya el hombre había llegado a la luna. Así de rápido se mueven las cosas. Realice convenios con organismos, con todos los países de LATAM, Latinoamérica, organizaciones, ya pueden ser incluso no gubernamentales, ¿sí? Hagan convenios con las universidades, que los provean de becarios, donde ustedes pueden empezar a seleccionar el equipo que más adelante van a tener, ¿sí? El apoyo con el servicio social, y se consiguen una mano de obra con tecnología, con técnica, con nuevas capacidades frescas, con ganas de probarse, ¿verdad? Muchos se van a equivocar, no tienen la experiencia, pero es de los errores donde aprendemos. Entonces, trabajen con ellos, páguenles, y páguenles justamente. No digo que bien, porque nunca hay sueldo que satisfaga, pero páguenle justamente. Publique, ¿sí? Publique, actualice sus publicaciones, primero al interior de la empresa, luego al exterior. Tengan un blog donde van informando de lo que se está haciendo en la empresa. Participen en las redes sociales. Si no saben hacerlo, busquen a alguien que sí lo sepa hacer, que les enseñe o que lo haga, pero ustedes no dejen de aprenderlo, no dejen de estar pendientes. Desarrolle las relaciones públicas. Esto es fundamental. Les comentaba yo algún día en alguna sesión de que mi primer despacho fracasé. Mi socio tenía las relaciones públicas y yo tenía el conocimiento técnico. ¿Sí? Tenía una gran diversidad de relaciones públicas. Pensábamos que iba a ser sano para el negocio y fracasamos, ¿sí? Pero sigo envidiando de él la gran cantidad de contactos que tiene, ¿sí? Eso lo va a ayudar y eso lo mantiene todavía al día, pero le falta la capacidad técnica. No he encontrado a alguien que trabaje con él con la misma visión, ¿sí? Entonces, y yo no tengo las relaciones, los contactos que tiene este amigo. Si los dos hubiéramos podido coincidir en la visión, seríamos imparables. Reenfoque. A veces hay que hacer diagnósticos, a veces nos equivocamos en la visión, o a veces nos equivocamos en la forma de llegar a esa visión. Si es necesario hacer algún cambio, no pasa nada si lo hacemos. Podemos cambiar, debemos cambiar. Razones por las que fracasan las pequeñas empresas: falta de experiencia, falta de capital, mala ubicación, mal manejo del inventario, sobreinversión en activos fijos, malos acuerdos crediticios, uso de personal de los recursos económicos de la empresa, crecimiento imprevisto. A veces hasta el éxito hace daño. Con esto terminamos esta sesión. Me despido de ustedes por hoy. Les dejo una pregunta de reflexión. ¿Ahora estás listo para abrir tu negocio? Si es así, vamos para adelante. Nos vemos la próxima sesión y, como siempre les digo en estos asuntos, por favor, sean felices.